alemana. También, por supuesto, en la jornada de hoy, como estamos diciendo, estamos pendientes de lo que es la lectura del dato clave que estábamos esperando a esta hora. Es ese dato del PIB de la eurozona, unas estimaciones en el que vemos como en la estimación preliminar del PIB y del empleo para el primer trimestre arroja esa lectura de un crecimiento prácticamente inexistente. Vemos como a esta hora esa lectura de los datos arroja ese crecimiento del 0,1% en el PIB y el empleo un 0,6% en la zona euro. En cuanto al conjunto, al bloque de la Unión Europea, aumenta el PIB en ese dato preliminar algo más. Son 2 décimas, mientras que el empleo repite en ese 0,6% del crecimiento. Es el dato que a esta hora estamos analizando y que constata, como estamos viendo, esa prácticamente inexistente crecimiento en el dato preliminar de la eurozona. Señala, por tanto, ese crecimiento en la eurozona, finalmente hay crecimiento, en el que además en la tasa comparativa dice, comparado con el mismo trimestre de un año antes, ese PIB ajustado estacionalmente haya crecido el 1,3% en la eurozona y un 1,2% en la Unión Europea en el primer trimestre, después de haber registrado un crecimiento del 1,8% en la eurozona y del 1,7% en la Unión Europea en el trimestre anterior. Por lo tanto, se ralentiza aún más esa tasa de crecimiento en la tasa intertrimestral y vemos como durante ese crecimiento, además, mirando en el empleo, se dice como el número de personas empleadas ha crecido un 0,6% en ambas zonas, en la eurozona y en el bloque de la Unión Europea en el primer trimestre, si se compara con el trimestre anterior. En el cuarto trimestre de 2022, el empleo se había incrementado un 0,3% en ambas zonas. Es, sin lugar a dudas, el dato de esta mañana. Se salva por la mínima, crece la eurozona un 0,1% según esa lectura que acabamos de conocer, ese dato preliminar en tasa interanual de la eurozona, el 0,1% en la preliminar trimestral, mientras que en la interanual el crecimiento es del 1,3%.